Una de nuestras convicciones más importantes es que cada discípulo o seguidor de Jesucristo debe tener un contacto diario y directo con la palabra de Dios. Bueno, quiero presentarte nuestra agenda devocional que hemos producido desde el Redil, pero que quiere servir a todas las congregaciones y cristianos que quieran adquirirla. Es una agenda preciosa que nos va a ayudar a encontrar textos de la palabra del Señor para leer cada día, para leer todo el Nuevo Testamento. También encontramos recursos y donde podemos tomar nuestras notas. No te estoy invitando solamente a adquirir esta pieza tan importante de discipulado. Te invito a participar en dos cosas fundamentales. Uno, en edificar y animar a otros en su vida devocional. Y en segundo lugar, si adquieres la agenda, recibirás también el libro de cheques del Banco de la Fe, un precioso devocionario escrito por el famoso predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando adquieres la agenda devocional y este libro, vas a participar por solo 20,000 pesos en la obra misionera. Estás recibiendo este recurso, pero especialmente estás participando en la obra misionera que el próximo año, por la gracia de Dios, vamos a estar enviando por primera vez una misionera al Mediano Oriente, donde va a servir al Señor por un año. Así que no te invito solo a adquirir el recurso, te invito a participar en la obra misionera. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Muy buenos días, bienvenidos hoy lunes a este tiempo de devocionar en casa, este tiempo en el que queremos que la palabra se convierta en nuestro primer momento cada mañana, el momento que dirija todo nuestro día. Este es el motivo de hacer este devocional, que podamos juntos aprender desde las Escrituras a orar y meditar en la palabra, de manera que eso instruya todo lo que pasa en el día. Que la palabra sea la que nos hable, pero no solamente para este momento, sino para el resto del día. Yo soy Wilcar y quiero invitarte hoy a considerar uno de los pasajes que está contenido en nuestro plan de lectura anual. Ya estamos terminando, ya estamos en el libro de Hechos y falta poco para haber completado este emocionante recorrido que comenzó en enero con los primeros capítulos de Génesis. Hoy quiero invitarte esta mañana a leer uno de los pasajes más emotivos, a mi parecer, en el libro de Hechos. Y es un pasaje especial. Y te voy a pedir que al momento de leerlo hagas quizás un ejercicio que no solemos hacer al leer las Escrituras, y es pensar y leer emocionalmente. Quiero invitarte a que vayamos a una de las despedidas más preciosas de las Escrituras, no solo por su contenido y realidad para la iglesia, sino por las emociones que nos recuerdan que el Evangelio es un amor práctico, que las relaciones de iglesia nos duelen y nos deben doler y debemos luchar por ellas, pero también debemos someternos a Dios en obediencia. Me refiero a un pasaje en Hechos 20, y es Pablo ya está volviendo a Jerusalén, pronto va a ser arrestado. Él sabe que ese arresto va a tener consecuencias para él y consecuencias de sufrimiento, y decide entonces despedirse y afirmar algunas iglesias en ese camino a Jerusalén. Y hay una iglesia que para él fue muy especial y a la que él amó grandemente, y es la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia en Éfeso, Pablo decide no visitarla. Él quiere pasar rápidamente y sabe que quizás yendo a Éfeso se iba a detener. Así que
Estando en la playa de Mileto, él tiene un encuentro con los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los que él ha llamado previamente para despedirse de ellos. Él no pasa por la iglesia, pero llama a los ancianos, a los pastores de esa iglesia, y tienen un encuentro emotivo. Y pensando en ese clima de despedida, de amor, quiero que leamos Hechos 20, del 18 al 38. Recuerda, intenta pensar en las emociones, intenta pensar en el dolor de la partida, en el amor, al leer este pasaje. Y vas a encontrar uno de los pasajes más preciosos del libro de Hechos. Y quizás un pasaje que hoy es importante que meditemos. Dice así entonces el pasaje. Cuando llegaron los ancianos, les dijo: ustedes saben cómo me porté el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió por su propia sangre. Sé que después de mi partida entrará en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Señor, bendice este tiempo de palabra en esta mañana. Que cada oración sea conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo para nosotros. Háblanos esta mañana, Señor, en este pasaje. Te lo pido, mi Dios, en tu nombre santo. Amén. Mientras meditas en lo que acabamos de leer, escucha la siguiente canción y nos vemos en un momento para entrar en nuestro tiempo de oración según el acróstico Casa. Aquí estamos,
la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Y bien, comenzamos con nuestro tiempo de oración siguiendo nuestro acróstico: casa, confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Y cuando pensamos en la confesión, pensamos en esos atributos de Dios que podemos reconocer en el pasaje y que mueven nuestro corazón a una respuesta sobre lo que vemos en nosotros. Este es un tiempo en el que, en cierto modo, estamos haciendo ese contraste entre lo que vemos en Dios y lo que vemos en nosotros, y oramos al respecto. Y como les comenté hace un momento, en este pasaje hay mucho que podemos hablar sobre la iglesia, sobre la comunión, sobre el liderazgo, sobre el llamado pastoral, sobre el llamado de la iglesia y el llamado de los que sirven en ella. Y hay muchas emociones. Yo lo leo y me imagino esos hermanos abrazados. Ya de por sí solo también en una playa eso le da un toque también muy especial. Pero también esa palabra profética de Pablo, de recordar que vendrían tiempos difíciles para la iglesia. Y esos tiempos también nos tocan a nosotros. Pero como sobre todo eso prevalece un Dios de amor. Eso es lo que vemos en versos como el 28, cuando Él les recuerda que ellos son pastores, que son obispos, que tienen un llamado porque fueron comprados, esa iglesia, por la propia sangre de Jesús. Y esa es la muestra de amor supremo. Este es un pasaje que muestra el amor de Dios, que compra una iglesia, que levanta líderes, que provee un Pablo, que provee siervos, servidores. Es un Dios de amor, es un Dios generoso que se da a sí mismo, que nos da un cuerpo, que nos da de su Espíritu Santo. En el verso 32 se habla de la herencia que vamos a recibir todos los que hemos sido santificados, y también de un Dios soberano que tiene el control, razón por la que Pablo puede entregar esa iglesia, esos pastores, y saber que va a haber continuidad, que a pesar de que hay un plan, a pesar de que él sabe que el Espíritu Santo les ha mencionado que van a haber situaciones difíciles para Pablo, él reconoce que ese Dios es soberano. Oremos en confesión, confesando este Dios de amor, este Dios generoso y soberano, pero también reconociendo que nosotros como hombres tenemos carácter que contrasta con la soberanía de Dios. Queremos nuestro control, a veces nuestra visión es limitada y tenemos miedo a las pruebas que exigen nuestro amor. Acompáñame en oración entonces. Señor,
vemos en este pasaje tantas cosas, Señor, que hablan de tu carácter, que tú tienes un plan, Señor. Un plan tan grande, Señor, que puede continuar la obra sin necesidad de Pablo. Y Pablo lo sabía, Señor. Pablo sabía que a pesar de que él había levantado esa iglesia, había dado el testimonio y tenía la palabra y tenía el llamado, él no era imprescindible. La iglesia podía continuar sin él, Señor. Y nuestras iglesias, nuestras familias, nuestros ministerios pueden continuar sin nosotros porque tú tienes un plan. Y qué bueno que eres un Dios de amor, así que aunque no lo puedo entender y aunque me atemorizo al pensar en el futuro, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de esta ciudad? Puedo descansar en que tú eres un Dios bueno. Así que reconozco que mis temores son solo las respuestas de un corazón de hombre y no tienen fundamento cuando veo la grandeza de tu amor, Señor. Más aún, Señor, cuando pienso que la iglesia es esa preciosa novia que tú compraste con tu propia sangre. Así que, Señor, confieso tu grandeza, tu amor, tu bondad y tu plan soberano en esta mañana. Que esas realidades se fijen en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en tu nombre precioso, oh Dios. Amén, Señor. Espero que aún puedas ver otros atributos y otros elementos del carácter de Dios en este pasaje y que medites en ellos mientras nos preparamos para nuestro siguiente momento de oración. Todo pasará, el duelo, el dolor y las lágrimas, todo pasará. Las nubes heraldos del tiempo inclemente, de la tempestad y la tormenta inminente. La noche que observa el desvelo y ese inquietante silencio, la cama profunda y el sol que se tarda también pasará. Y bien, ahora entramos en nuestro segundo momento, el momento de adoración. Y en este momento tomamos uno de esos atributos que nos haya enganchado y seguramente viste más atributos que los que yo mencioné hace un momento y oramos pensando en ese atributo. Y pensamos cómo responder en adoración a ese carácter de Dios que se ve en este pasaje. Me asombra tanto como Pablo, no solamente aquí en Hechos 20, va a aparecer a lo largo de todo este capítulo y aún más adelante, que Pablo es advertido de que Jerusalén no va a ser una prueba fácil, de que Jerusalén va a ser un momento difícil para él. Sin embargo, él confía en la gracia de Dios. De hecho, él aquí mismo recuerda que su vida no es importante, que él prefiere morir por ser obediente. Eso me hace pensar en ese atributo de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios es perfecto en todos sus caminos y sus obras. Así que
quiero invitarte a que oremos pensando en esa soberanía, en que Dios tiene el control, en que aunque hoy puedan decirnos que la perspectiva económica o de salud o futuro, no sé qué estás pasando con este momento. Te puedo contar que, por ejemplo, yo en estos tiempos lucho con pensar cuál es el futuro de la iglesia aquí en Itagüí. Puedo descansar y quiero responder en adoración en este pasaje reconociendo: mi Señor tiene el control. Aún aunque yo vea sufrimiento en el corto plazo, Dios tiene el control. Así que acompáñame a orar y te invito inclusive que pienses en la soberanía de Dios en tu vida en este momento. ¿Qué necesitas poner en las manos de Dios? ¿Y en qué necesitas descansar en ese Dios que tiene el control? Señor, yo me asombro de la manera en la que Pablo puede hablar con libertad, sabiendo que ya ha oído y aún el Espíritu Santo le ha testificado que le esperan sufrimientos, aún prisión y quizás la muerte, que a la final la muerte llegó por él ser fiel. Aún en medio de todo eso, él puede reconocer que tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. Tú eres dueño, Señor, de cada circunstancia en nuestras vidas. Tú estás llevando la historia según un plan. Lo que está pasando a mi alrededor, lo que pasa alrededor de cada uno de los oyentes en esta mañana, todo eso forma parte de tu plan de redención, Señor. No son eventos aislados, no son eventos aleatorios. Tú tienes el control. Te adoro por eso, Señor. Te adoro porque tú tienes el control. Eres soberano. Y ese control, Señor, tú lo ejerces con amor y bondad, Señor. Porque tu carácter es perfecto. Tu carácter no tiene fallas. No necesita enmiendas. No necesita correcciones. Lo que tú haces, lo haces perfecto de una vez, Señor. Por eso te alabo, Señor. Te adoro, Señor, porque no se puede hacer otra cosa ante tu grandeza, Señor. Solo adorarte y confiar y descansar en ti. Oh, Señor, permíteme en este tiempo, Señor, con tantas incertidumbres en cuanto al futuro, en vez de preocuparme, adorarte, porque tú tienes el control, Señor. Gracias porque puedo confiar y puedo descansar en ti. Te adoro por eso, Señor. Adoro tu carácter amoroso y la manera en la que tú estás obrando a través de aún las cosas que no entendemos, como la enfermedad, el desempleo, esta pandemia, lo que viene después, la recesión económica. En medio de todo eso tú estás obrando y te adoro por ello. Porque la adoración es la única y la mejor respuesta ante tu grandeza y majestad, Señor. Por ello te alabo, exalto tu nombre, Dios poderoso. Amén. Amén. Adora a Dios porque Él es soberano, porque Él tiene el control. Sigue meditando en eso y nos vamos preparando para entonces nuestro tercer momento, el momento de súplica. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá.
En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Y llegamos entonces a nuestro tercer momento, este momento de súplica, este momento en el que tomamos algún recurso de la gracia que este pasaje nos ofrece, porque nos habla de gracia, y pedimos a Dios basados en este recurso. También pensemos, y te invito a que pienses en cosas que conecten con tu situación, sobre las que puedas pedir en este pasaje, por ti o por otros. Y pienso en este pasaje y habla de esa hermosa realidad del Evangelio, de la gracia, de que no hay despedidas definitivas, de que no hay oscuridad absoluta, de que no hay dolor permanente. Un día, cuando el Señor consume la redención, ya no habrá separación, no habrá dolor, no habrá lobos en medio de las ovejas, no habrá enfermedad. Y creo que ese es el consuelo que está viendo Pablo en todo esto y está viendo la iglesia. Es doloroso, y fue doloroso, yo me imagino que fue doloroso para esta iglesia de Éfeso, saber que ese Padre espiritual, ese Pablo ya no iba a estar con ellos. Y Pablo, seguramente fue doloroso para Pablo decirles: ya no los veré más, se levantarán lobos en medio de ustedes, vendrán enemigos de la fe y ustedes tendrán que enfrentarlos solos, porque ya no estoy, porque ya yo no podré hacer nada. Me dice: wow, qué duro esto. Yo tengo mis dos hijos, Esteban y Esther, y a mí me duele pensar que va a haber una parte de su vida en la que ya yo no podré hacer nada, porque yo no estaré. Ellos van a continuar, y es el orden natural. Ellos van a continuar su vida y la mía se va a acabar en algún momento. No sé cuándo, pero lo natural es que yo me vaya primero. Y a mí me duele pensar que habrá lágrimas de mis hijos que yo no podré consolar. Y me duele pensar también que hay momentos de dolor de mi iglesia que yo no podré consolar. Pero Dios tiene un consuelo más grande. Y quiero invitarte a que oremos pensando en esa gracia del consuelo. Que todo eso va a pasar. Que va a pasar el dolor, va a pasar el sufrimiento. Y seguramente eso es lo que Pablo está viendo. Seguramente cuando Pablo les decía: ya no me volverán a ver, su corazón decía: pero un día sí nos volveremos a ver. Un día sí estaremos juntos. Yo no los podré proteger de esos lobos, pero un día ya no habrá lobos. Yo no los podré defender de los mentirosos, pero un día ya no habrá mentira. Te invito a que supliquemos por ese carácter y esa confianza que tuvo Pablo en ese momento, de reconocer que Dios te ofrece un consuelo que va más allá de esta vida. Señor, es duro pensar que
para nuestros seres amados, Señor. Un día ya no podremos estar. Ya sea, Señor, porque la vida sigue su curso natural y nosotros menguaremos y nuestros hijos y nietos seguirán adelante, o porque la distancia en este mundo que cada vez nos separa más nos llevará lejos los unos de los otros, Señor. No sé, hay tantas cosas que nos pueden separar y que nos dicen que no podemos estar para nosotros, tal vez para los otros, tal vez una enfermedad, tal vez la crisis económica, Señor, tantas cosas. Pero qué bueno saber, Señor, que tú ofreces un consuelo más grande que esta vida, Señor. Y que para aquellos que se fueron y aquellos que van a seguir, un día volveremos a ser reunidos en torno a ti, Señor. Y esa será una reunión sin separación, sin dolor, sin tristeza, sin enemigos, para reinar contigo en gloria. Señor, te suplico que ese consuelo inspire nuestras vidas, que sea un motivo para predicarle a aquellos que no te conocen, que podamos, como Pablo así pudo decir en esta carta, que él sentía libertad y conciencia limpia porque les había predicado y había hecho todo su esfuerzo, y ya solo podía descansar en el consuelo de que un día se verían de nuevo. Así nosotros, Señor, gastemos toda nuestra energía y nuestro esfuerzo por proclamar tu evangelio, para que las separaciones que tengamos en esta vida sean solo separaciones temporales. Señor, por favor, danos ese carácter de esperanza, de amor por los otros y de perseverancia que vemos en Pablo. Señor, te pido, por favor, que nos permitas descansar en estas verdades. Por favor, Señor, ser consolados en la redención y ser motivados a predicar para que ese consuelo y la redención crezca en nosotros y alcance a nuestros familiares y amigos que aún no te conocen. En tu nombre, Señor, tu nombre precioso, que diste tu vida por nosotros. Te lo suplico, Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos consuele siempre con la esperanza de nueva vida. Escucha esta canción que viene a continuación y nos preparamos para entrar en nuestro último momento. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Y finalmente entramos al momento de acción de gracias, uno de los momentos más preciosos de este tiempo de devocionar en casa. Y es sencillamente porque es cuando respondemos en obediencia a la palabra y tomamos decisiones para que esta palabra nos inspire. Y espero que esta palabra sean decisiones para este día, para hoy,
pero también para el resto de la semana. Y si es posible, el resto de tu vida. Y que sean cosas que puedas compartir. Este pasaje también muestra una de las cualidades del carácter de Pablo que deberíamos anhelar todos los cristianos, y es el buen ejemplo. Pablo una y otra vez les recuerda: trabajé con mis propias manos, me esforcé, prediqué. Y de alguna manera les está recordando a estos pastores de Éfeso: pastoreen como yo los pastoreé a ustedes. Te invito a que consideres la obediencia como la decisión de acción de gracias en este pasaje. Sé que pueden haber muchas otras y me gustaría que también las encuentres y las anotes y ores tú. Pero yo quiero particularmente orar por obediencia, agradecer a Dios porque puedo obedecer. Porque algo que deja claro aquí Pablo es: yo obedezco porque Cristo obedeció primero. ¿Recuerdas el pasaje que dice que es la iglesia amada que Cristo compró con su propia sangre? Eso es el final del verso 28. Podemos obedecer porque Cristo obedeció primero. No porque somos disciplinados, no porque tengo grandes capacidades. Puedo obedecer porque Cristo obedeció. Eso para mí es motivo de consuelo y de acción de gracias. Que yo sé que en medio de mi debilidad, en medio de mi carácter, que es un carácter que flaquea, es un carácter humano, con mi corazón que no es un corazón constante, que se asusta, que tiene temores, puedo decir: gracias Dios, porque puedo obedecer, porque tú enviaste a tu Hijo y obedeció, y su obediencia perfecta me hace a mí digno y apto para obedecerte. Oremos dando gracias, porque podemos hoy levantarnos, puedes hoy levantarte y decir: quiero ser obediente, Señor, porque tu Hijo fue obediente hasta la muerte de cruz. Gracias por ese sacrificio en el cual yo puedo perseverar. Así que oremos en la acción de gracias. Y Señor, en este último momento de oración, te pido que me ayudes a obedecer. Y te pido esto y también te doy gracias, infinitas gracias, porque la obediencia no es un reto imposible para mí. No porque yo sea especial o sea una persona íntegra o de voluntad férrea, sino porque tú obedeciste. Y fuiste tan obediente que en Getsemaní, oh Señor, tú te sujetaste sabiendo el sufrimiento que venía y entregaste todo a la voluntad del Padre. Y fuiste a la cruz en obediencia y sufriste lo indecible, toda la ira que yo merecía, para que yo pueda aprender a obedecer. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias por tu ejemplo, por tu sacrificio. Aún, Señor, doy gracias por los Pablos, esos hombres alrededor nuestro, esas mujeres alrededor nuestro, esos ancianos que obedecen y que nos inspiran. Señor, ayúdanos a mantenernos en el ejemplo con corazón agradecido, a mantenernos dando ejemplo de obediencia, aunque nuestra obediencia sea frágil hoy. Te doy gracias porque tú nos perfeccionas, porque tú nos has mostrado que es posible.
Pablo era un ejemplo y has puesto también tantos ejemplos alrededor de mí. Tantos hombres, mujeres, por los que puedo dar gracias esta mañana. Porque ellos me modelan obediencia y me permiten decir, yo también puedo. Porque Cristo ya lo hizo, ya obedeció. Y solo me queda a mí esforzarme por ser fiel y obediente. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo como ejemplo y luego dejarnos el Espíritu Santo para que nos recuerde y nos moldee en el carácter, para que tengamos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Muchísimas gracias porque puedo obedecerte. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que darle siempre gracias a Dios porque Él nos dio el mejor modelo de obediencia, su Hijo amado. Piensa en eso en esta última canción, mientras llegamos ya al final de este tiempo de devocionar en casa. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Bueno, no queda más que darte muchas gracias por acompañarme en esta mañana, en este tiempo de devocional, que para mí ha sido un tiempo de mucha edificación, de descansar en Dios, y espero que haya sido eso para ti. Quiero, antes de finalizar el tiempo, como es costumbre, recordarte suscribirte al canal si no lo has hecho. Si has considerado o si esto ha sido un tiempo especial para ti y crees que otras personas pueden ser bendecidas, te invito a que compartas el enlace de este devocional. Estos quedan aquí grabados en el canal. De hecho, puedes ver todo el año de devocionales y puedes verlo, escoger libros si quieres o temas específicos según las lecturas que hacemos. Te invito a que lo hagas. Comparte, suscríbete, que Dios te bendiga y conéctate mañana, que también hay un tiempo especial y de palabra cada día para escuchar la voz desde nuestras casas. Dios te bendiga y que tengas un día hermoso, lleno de la gracia de Dios. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.